Bien, entonces el curso es en los cuatro temas, será pedagogía lasallista. Concretamente, el día de hoy vamos a hablar sobre corrientes pedagógicas. No sé quiénes ya tengan algo de contacto con psicología, con pedagogía, quiénes de ustedes ya tengan alguna referencia de esto. ¿Alguna de ustedes? No. Bien. Probablemente no alcancen a ver las letras porque es algo de información. Entonces, voy a intentar más que allá, usted sí, muy bien, gracias. Voy a intentar más que leer, explicar. Entonces, de igual manera, si tienen alguna pregunta, con toda confianza en el chat, sin problema. Bien, entonces, hay muchas o hubo muchas corrientes pedagógicas. Hablar de pedagogía es hablar de camino de conducción. La pedagogía, su raíz etimológica es conducir, guiar a un niño, concretamente. Entonces, un pedagogo se especializa específicamente en la conducción, en el camino de cómo educar al niño. Entonces, estas corrientes, su fin último es llevar al niño o al alumno, al infante, a la integración a la sociedad. En algunos momentos de la historia no se veía al niño como, vamos a decirlo así, ciudadano, participante, sino que se veía, como todavía algunas personas pueden sentir así al infante, como aquel que no está preparado, no tiene las habilidades para integrarse de alguna manera a la sociedad. Entonces, la pedagogía, que se va a hacer ayudar de la psicología, de la filosofía, de diferentes ciencias, va a implementar diferentes maneras de explicar, ¿sí? De comprender el fenómeno, pues obviamente el más grande que es al hombre, pero desde la parte más pequeña que es el ser humano. Por lo tanto, la pedagogía o corrientes pedagógicas van a ser como una especie de referencia a diferentes partes de lo que significa educar al niño. Entonces, las corrientes, no todas van a hacer referencia a todos los aspectos, van a abarcar un aspecto pedagógico, ¿sí? Entonces, si unimos estas dos partes de pedagogía más las ciencias, vamos a darnos cuenta que todas, de alguna manera, están incompletas. No abarcan la totalidad ni per se, es decir, ni en sí mismas de lo que quieren decir. Por lo tanto, algunas, cuando ahorita veamos algunas, las más importantes, vamos a darnos cuenta que no necesariamente están bien. Es decir, a lo mejor no vamos a concordar del todo con lo que dicen. Por eso es que aquí dice que van a estar realizándose aportes permanentes en cuanto a que esa corriente o esas corrientes necesitan tener más coherencia, más solidez y que el tiempo las ha ido complementando. Rápidamente, ahí tienen, algunas de las personas o personajes que durante diferentes épocas de la historia, de igual manera, la presentación se las paso posteriormente con Juan Pablo para que la tengan si les es útil, pues tienen ahí la corriente histórica que va desde el siglo XVI, XVII, porque pues la cuestión pedagógica no es nueva, se considera pedagogía contemporánea más o menos unos años después del Renacimiento. ¿A razón de qué? A razón de la ciencia, ¿sí? Es decir, la ciencia, la pedagogía, la educación se convierte en ciencia una vez que todas las voy a reafirmar esta parte, las ciencias aportan algo a la formación del ser humano. Entonces, el hecho de que hablemos de conducir es abarcar diferentes puntos, diferentes ángulos del ser humano. Es por eso que una corriente pedagógica pues no abarca el 100% de lo que es el ser humano. Entonces, quiero que sean conscientes de esto. Sí, efectivamente, Lasalle no tenía la certeza de que lo que él quería en sus escuelas fuera la totalidad. Él tenía una percepción, una parte, un ángulo de lo que se quería en las escuelas. ¿A razón de qué? A razón de lo que él vio en su tiempo, correspondía a una particularidad pedagógica en la historia. Sus innovaciones fueron 5, las vamos a ver más adelante. La más importante es que, y eso mucha gente no lo ubica, puesto que estamos acostumbrados a que si decimos Lasalle, hoy
siglo XX, siglo XXI, pensamos en una escuela, un colegio que tiene preescolar, primaria, secundaria, prepa e inclusive algunas ciudades, universidad. Sin embargo, La Salle no pensó en eso. La Salle pensó exclusivamente en niños de 6 a 12 años, punto. Porque en su época no había más, porque después de ahí, como ustedes, si es que han ubicado un poquito la cuestión histórica, venían especializaciones. El joven, el adolescente, a partir de los 16, 17 años, después de hacer algunos talleres, estudiaba o era medicina o teología y creo que era el sacerdocio, no recuerdo bien. Entonces era lo único que podían estudiar. Entonces la educación tenía ciertas limitantes. Bien. Lo nuevo, ¿qué es lo nuevo? La escuela nueva, qué lógico, ¿verdad? ¿Cuál es esta corriente o qué dice esta corriente? Primero es la contraparte de la escuela tradicional. ¿Y qué dice la escuela tradicional? Esto que ya conocemos desde hace mucho. Los roles que el niño, el infante, el estudiante tenía respecto a la sociedad. Su rol dentro de un esquema educativo, vamos a decirlo así, cerrado, ¿sí? ¿Por qué a esta escuela o a esta corriente pedagógica le llaman escuela nueva? Porque pone el centro de la referencia del docente en el alumno. Antes, la escuela vieja o la escuela tradicional, la referencia estaba en el docente. Está bien. No, no, lo que la pedagogía quiere decir no es que esté mal. El docente, la vista en el docente, puesto que obviamente se la tiene que preparar, sino simplemente es que se estaba dejando de lado al alumno. Es decir, si aprendía, bueno, si no aprendía, bueno, si le faltaba algo, bueno, si no tenía, voy a ser muy exagerado, papás, bueno, si le faltaba algo dentro de su ambiente cotidiano para estudiar, ok, o sea, no había tanta referencia como hoy, como ustedes creo que como mamás y como tal vez abuelitas hayan ubicado el que el docente hable a casa, cómo está, qué le pasó, hay un justificante, muy bien, qué bueno que te está yendo así, cómo están tus papás. Es decir, esta interacción a la que ya estamos acostumbrados de parte de, al menos en La Salle, a que se dé. Entonces, pareciera como muy, pues sí, ok, qué bueno, pero en su momento esto es lo que revolucionó la manera de hacer pedagogía, de ser del maestro hacia el alumno. Entonces, el proceso educativo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque las relaciones del docente-alumno, ¿sí? Eran las más importantes. Es decir, cómo ahora el alumno se hace el centro. Si se fijan, una de las primeras definiciones o conceptos que habla la escuela nueva es que es un movimiento pedagógico heterogéneo, correcto, porque va haciendo la síntesis, la acumulación de todas las corrientes pedagógicas que hasta ese momento existían. Entonces, ¿qué toma en cuenta? Pues primero es, bueno, ¿cómo vamos a ver al niño? Está en desarrollo. Ah, muy bien, entonces vamos a clasificar por etapas. Es decir, el niño de sexto tienes que darle conocimientos y referencias de un niño de sexto de primaria, es decir, de entre 11 o 12 años. No es lo mismo que el niño de primero, segundo o tercero. Hoy lo conocemos como primaria inferior y primaria superior. Esas dos etapas, que son bastante bien marcadas, tienen su especialidad, su especificidad. Entonces, aquí entra algo muy interesante. ¿Cuál ciencia creen que hace mucho énfasis aquí? La psicología, ¿sí? La psicología evolutiva, ¿ok? Es decir, el ser humano pues tiene una evolución y no solamente, es que es curioso porque si nos remitimos a los psicólogos de aquella época, vamos a decirlo de principios del siglo XVII, XVIII, finales o mediados de la vida de San Juan Bautista de la Salle, el niño era una masa de carne y ya. O sea, no era el concepto que tenemos, ah, pues es un ser en desarrollo, no. O sea, la manera de describir a la persona es lo que cambia la manera de cómo nos vamos a referir a ella, ¿sí? Eso es lo más importante, el concepto, la definición, la delimitante del niño o del estudiante. Entonces, recordemos, en aquella época La Salle
exclusivamente, voy a ir haciendo el paralelismo, fijaba su pedagogía o fijó su pedagogía en los niños. No tenía más alumnos más que niños. Bien, vamos a la siguiente. Una de las corrientes pedagógicas contemporáneas que entra en la escuela nueva es la más famosa, que hasta todavía hace algunos años permeaba los modelos educativos. Hoy también, pero ya no es como que el centro de todo, sino es el constructivismo. ¿Qué es eso? Pues sí, tienen razón, si lo están pensando, están en lo correcto, como un albañil. Va construyendo la casa. Sí, se va haciendo en referencia a diferentes materiales. Primer elemento, primer concepto, primer definición, es un ente activo, ¿sí? De ser un ser o un ente pasivo en escuela vieja, es decir, que solamente el docente era el que tenía que estarle dando. Ahora el alumno es el ente activo, es decir, él aprende por lo que tiene a su alrededor, por lo tanto, él debe construir también su propio aprendizaje. Entonces, el docente tiene que cambiar su manera de dar su clase a, perdón la expresión, a dejar de hablar para que también pueda el alumno participar. Es decir, si el niño de primero de primaria de repente estás en clase y estás con Jesús, tenía amiguitos y que la Eucaristía y de repente el niño sale, oiga, mi perrito, es que fíjese que es parte de la evolución del niño y como mamás, a lo mejor, bueno, entienden esta parte. Tal vez el docente va a decir, ay, Dios mío, me está quitando 6, 7 minutos del tema que voy a dar y si no lo acabo, híjole, estoy preocupado, porque si es una preocupación del docente el que no pueda acabar, entrecomillado, un tema, no pueda llegar al objetivo final de un tema. El constructivismo debería o debe hacer que el alumno tenga la referencia al docente como el que también y junto con construye su aprendizaje. Es decir, vamos a la parte modular. El alumno no es una cabeza a la que le abres esa cabeza, el cerebro, y le estás vaciando conceptos o información. Aquí el constructivismo es, le cierras la cabeza, utilizas brazos, ojos, oídos, piernas, todo su cuerpo para que él sepa cómo aprender. Aquí viene otra ciencia, la educación física, que mueva su cuerpo, que haga ejercicio, que conozca la música, sí, que se siente a tomar nota de las cosas que tiene que saberse de manera teórica, sí, pero también que tenga la oportunidad, voy a ejemplificar algo más progresivo en secundaria, de ir al laboratorio, de portar una bata, de que se vea, de que esa analogía la refiera al químico, al biólogo, al doctor, al psicólogo, a todo este mundo al que se supone que se está abriendo. Otra referencia analógica. En La Salle, en el pensamiento lasallista, un concepto pedagógico es la escuela es como un vivero. ¿Alguna de ustedes ha visitado un vivero? ¿Qué características tiene un vivero? Quien guste. Que tiene un ambiente especial, ¿no? Para que pueda crecer las plantas. Correcto, una temperatura, vamos a ponerle así, una temperatura ideal para que la plantita ni esté muy fría ni esté muy cálida. Bien, gracias. ¿Qué más? Las plantas están organizadas dependiendo de sus necesidades. Así es decir, están clasificadas, voy a pensar, todas las rosas, todos los claveles juntos, ¿sí? Y entonces el encargado, el jardinero, el botánico, está cerca de un tipo de necesidades específicas de ese jardín. Bueno, entonces, para La Salle en la escuela es un vivero, el cual tiene que preparar a las pequeñas plantitas, así refiere La Salle a los alumnos, son pequeñas plantitas que están en desarrollo para que cuando el cliente, perdón la expresión, se lleve o retire del vivero a esa plantita, en el lugar a donde vaya a estar, pueda seguir floreciendo. ¿Sí? Si se fijan, todo lo que tenga que ver con corriente pedagógica, la idea es dual. Sí, nos estamos forjando un concepto de alumno. ¿A quién? Al docente. Pero es
es una dualidad que va y viene. Así como tú estás formándote un concepto de alumno, pues también el docente tiene que decir, bueno, el tipo de docente que quiero ser o que debo ser va por aquí. Entonces, yo no voy a ser un docente o un agente de la educación en el cual yo sepa todo. No puedo ser así, no debo ser así. Soy una persona que, al igual que el alumno, está construyendo su aprendizaje, ¿sí? Porque es curioso, pero tú aprendes más cuando enseñas. No sé si les ha pasado que estás dando una clase y solito te sale, vas haciendo la concordancia o la relación de conceptos de algo que tal vez para ti o para ustedes no quedaba tan claro. En la cuestión de la pedagogía de la fe sí tiene que ver esta parte. ¿Por qué? Porque es una relación directa entre la experiencia que el docente tiene, ahí sí es la parte que tiene que ayudar a acompañar al alumno a crecer. Si el docente dice, yo quiero obligar a que mi alumno crezca a tal punto que llegue al igual que los demás, es correcto, pero tiene que saber que el proceso de 1 o 2 o 3 alumnos es a su ritmo, al igual que la plantita. Y tiene que saber ser paciente este jardinero o este docente, voy a hacer esta analogía, a que si tiene alumnos o plantitas que ya se desarrollaron y que ya abrieron la flor, habrá plantitas que todavía no abren la flor y que todavía estén en el capullito. No sé si me doy a entender. Esto pasa aquí en China. O sea, esto es universal, tanto en México, Chihuahua, como en la Ciudad de México, como en Yucatán, como en la península de Beijing, como en donde sea. O sea, el ser humano tiene un proceso semejante. Entonces, es importante que quien acompaña, quien guía, sepa llevar por buen camino esta parte. Prosigo. Si hay preguntas por el chat, adelante, con toda confianza. Bien, ¿qué características tienen estos dos movimientos? Primero, les decía, en la escuela nueva, sí, el docente tiene que hacer referencia a un vínculo de afecto y camaradería. ¿Por qué? Porque el docente es un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño. Tiene que ayudarle al alumno a que vaya creando ese concepto de disciplina. Sí, maestras, sí, mamás, sí, señoras, aquí aplica todos los conceptos de educar. También aplica, no lo vamos a llamar castigo, pero sí aplica que el alumno, que el ser humano, que la plantita, sepa que hay consecuencias a los actos y que si no pasa algo, se nos van de las manos. O sea, no podemos educar al alumno como en automático, por ósmosis, el alumno va a aprender a disciplinarse. No, no, necesita. Vuelvo a la analogía de la plantita. Cuando ustedes, y creo que esto es más de los papás, de los señores, o a lo mejor también de ustedes, ven que el arbolito, por alguna razón, el viento, la tierra, o porque hay otra plantita que está muy pegada a la que quieren que crezca, el adulto, el jardinero, le pone una varita de madera, la amarra a la plantita para que se vaya derecho. Eso puede llamarse correctivo y está bien. ¿Sí? Mientras ese correctivo no lastime, no dañe el proceso, es decir, en el ser humano es que el ser humano, que el niño, que el adolescente entienda el por qué se le pone esa sanción o ese castigo o esa consecuencia de su acto, vamos bien, ¿sí? Porque de alguna manera tiene que, y bueno, desafortunadamente o afortunadamente dicen que el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Yo a mis alumnos de prepa les digo, oigan muchachos, miren, les digo, un bebé, les digo, cuando es muy chiquito y la mamá sabe que está el bebé en la casa y está haciendo la comida, algunas veces la mamá se acerca a la cocina porque tienen que hacer de comer y al bebé, como todavía no tiene un concepto claro de la definición de ciertas cosas que está viendo, y ve que la mamá prende la estufa, ¿sí? Inclusive hasta huele rico la cocina porque pues la señora está haciendo rico de comer. Pues el bebé si está en su cunita o en su sillita o donde esté sentado, le va a llamar la atención el acercarse a tocar eso que brilla. Y la mamá tiene de dos sopas. La primera es, si el bebé se abalanza sobre la estufa pensando que está cerca, o le da el manazo y le dice no toques, o la segunda, el bebé se va a acercar por andar jugando, se va a quemar, va a llorar, pero en esta segunda acción, el bebé
casi seguro ya aprendió la lección de que cada que él vea o toque eso, o si es que lo toca, se va a quemar. A lo mejor no va a saber definir dolor. Bueno, más bien, no va a saber definir ardor o fuego, va a saber definir dolor. Pero bueno, ya aprendió, de alguna manera aprendió el bebé. Desafortunadamente el adulto probablemente, analógicamente, va a haber situaciones en las que se dice, hay cosas que es fuego, tú sabes si te quemas, y el adulto vuelve a meterse al fuego y se vuelve a quemar. Entonces, el proceso educativo no es que esté mal, no es que hubiera estado mal, simplemente así pasa, ¿sí? Y eso ya el docente, pensando en que pudiera hacer algo, ya no tiene razón de ser, porque el adulto, hasta donde sabemos, ya tiene cierta formación. Lo que compete al docente es en cierta momento de su formación, dígase infancia, adolescencia y juventud. El adulto ya se supone que está formado, se supone. ¿Qué hace el constructivismo? Simplemente, como toda teoría, es decir, propone algunos postulados en donde a través de problemáticas dentro de su ambiente social, ¿sí? Puede generar esta parte de, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Cómo construirías tal cosa? ¿Qué pasaría si pasa esto? Entonces, tiene que tener en algunas veces esos elementos que hagan que el alumno, el estudiante, resuelva el problema, logre encontrar respuesta a esas situaciones que lo acongojan, que lo preocupan. Ejemplo, una situación concreta en la escuela de constructivismo. La indicación que da la escuela, papás, porque sí pasa. Digo, aquí no he escuchado, pero creo que sí puede pasar, porque pasa aquí en China. Si su hijo, su hija olvidó algo en casa, por favor, ¿qué creen? No se lo traigan. Si olvidó la cartulina, típico meme, o se le olvidó otra cosa, a menos que sea muy vital, que sea una medicina o lo que sea, pero por favor, no se lo traigan. Es decir, que el alumno, si no previó un día antes, asuma de alguna manera la consecuencia. Claro, claro, yo lo he visto hasta en maestras. Les gana el corazón, les doblan el corazón. Sí, mijito, habla coordinación y dile que por favor te traigan tal cosa. Y entra la coordinadora, el coordinador, ¿por qué maestra dejó que a su alumno le trajeran? Porque saben que desafortunadamente vamos creando precedentes. ¿Por qué a mi amiguita fulanita sí le dejaron traer y a mí no? Y luego típico, las señoras en el WhatsApp, ¿ya te enteraste que quién sabe qué y qué pasó? Y empieza el caos. Entonces, sí, ambas cosas, sí se fijan, sí remontan a la escuela vieja. Necesitamos reglas. Necesitamos también darle conceptos al alumno a través de la cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Que lo viva. ¿Vamos bien? ¿Qué es pedagogía? Formar al ser humano. Oiga, fíjese que pues hemos visto diferentes maneras de educar. Sí, y se vale. Permítanme, déjenme prender el aire acondicionado porque me estoy asando. Permítanme. Ahí está, ya. Entonces, es parte del proceso. Tal vez vayamos a decir, híjole, hubiéramos querido, porque a veces pasa que vemos a algún adulto con determinadas formas de ser y siempre empieza el juicio. Algo le faltó en su educación. En esa casa no le supieron educar. Pues así se educó. Así se educó. Y le va a tocar vivir a lo mejor alguna experiencia de adulto que lo remonte a, ¿sabes qué? Te vas a volver a quemar y vas a tener que sufrir la consecuencia. Paso a lo siguiente. El constructivismo fortalece la concepción humanística del currículum. En español, todas las materias, por llamarle de alguna manera, como nosotros ubicamos en la escuela, las materias, están unidas a través de todas las teorías pedagógicas. O sea, en una escuela, y sí, también en la Salle, hacemos una educación holística, humana, en donde por diferentes corrientes pedagógicas hacemos que el alumno aprenda. Todos los, vamos a decirlo así, sistemas, inglés, francés, Sofía, algebraics, son maneras, son vías, son caminos, la propia catequesis,
de acercar al alumno a conocerse y a trabajar mejor su educación. Es por eso que la labor docente, sí, mamás, es muy cansada. Por la razón de que estamos trabajando con personas. Y personas que caminan a un ritmo bien diferente. Que creemos que, bueno, pudiera ser la concepción de que porque está en un grupo y la maestra titular o el maestro titular es muy bueno, va a estar todo bien. No. El ser humano no puede perfeccionarse de un día para otro. Ni aunque esté en quinto semestre, ni en sexto semestre, ni la fe lo va a hacer cambiar de un día para otro, ni la primera comunión lo va a cambiar. No, eso es un proceso. Eso es un proceso, ¿sí? San Pablo lo dice en sus cartas, yo sembré, tal vez no me toque conocer la cosecha de lo que yo sembré. Entonces, la fe es ir sembrando, poniendo semillitas. Por eso, su labor catequética, su pedagogía catequética, es una partecita de la pedagogía. ¿Sí? Es una partecita de la pedagogía. Su razón de ser es que todo lo que ustedes analicen en su área pedagógica catequética, lo reporten a su maestra titular, en el caso de las maestras de primaria. Maestra, fíjese que vi esto, maestra, fíjese que fulanita se comportó así, fíjese que Juanito González me dijo tal cosa. Entonces, ya la maestra titular, en el caso de primaria, secundaria, tendría que tomar las herramientas necesarias para saber acompañar esa inquietud que ustedes manifestaron, porque de alguna manera es una concepción holística del ser humano. No es, y perdón que a lo mejor suene un poquito despectivo, la catequesis en el proceso pedagógico es una partecita. O sea, forma una parte, no es el todo. Y a veces pasa que el alumno así lo ve. A veces hasta lo minimiza tanto que es catequesis, es valores. Sí, pero no deja de ser una parte. Les voy a explicar una razón. La parte moral. Cuando el alumno, lo voy a aplicar en todos los ámbitos de las edades humanas, hasta el adulto, se siente juzgado porque sabe que hay ciertas cosas que no le gustan, la moral es quisquillosa. Entonces no me gusta que me hablen de Jesús, o sabes qué, qué bueno que me hablan de Jesús, pero, ay, pues ¿qué tiene? Al cabo hoy me confieso y ya no pasó nada. Adolescente de secundaria o adolescente de prepa. ¿Sí? Entonces, el que ustedes, nosotros como catequistas, les hablemos de Dios, probablemente sea, no me hables de eso. Mi percepción moral, que es una parte de la humanidad, del ser humano, la moralidad, porque es una parte de la ética, es complicada, ¿sí? Desafortunadamente no es así. La religión a veces está muy asociada a la parte moral. Entonces, si en el niño sabemos emocionarlo con la cuestión catequética y no solamente por la primera comunión, llevamos un pasito más en la pedagogía de catequizar. Si lo llevamos a que vea en su realidad dónde está Jesús, damos otro pasito a la pedagogía catequética. Jesús utilizó la pedagogía social en sus parábolas. Voy a explicar. El prefijo, el reino de Dios es como, el reino de Dios es como. 6 palabras. Y empezó toda una historia. Una señora que tenía quién sabe qué tantos gramos de masa. No les dijo, a ver niños, vamos a repasar. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre... No, jamás Jesús utilizó ese método pedagógico. Jamás. Jamás los hizo memorizarse. Jamás. Jamás. Entonces, ¿dónde está el ser humano? Jesús se hizo hombre para educar al ser humano. Sí, también Jesús tuvo sus momentos de orgullo, porque se creía judío, era judío, y tuvo sus momentos de, Chihuahua, ¿por qué tengo que compartir mi fe con los que son paganos, con los samaritanos? Chihuahua, pues no. Y a una samaritana le dijo, sí, señor, pero también los amos, los perritos comen las migas que caen de la mesa de los amos. Cañón, dijo Jesús. Es cierto, mujer, tu fe te ha salvado, ¿qué fe tan grande tienes? Pues sí, reacciona Jesús, también hay cosas que tienes que
ponerte al tiro. Es cierto. O sea, Jesús también tuvo esta parte de profesionalismo o esta parte de reconocer con humildad. Pues sí, que también le hacía falta a veces bajarse a la nube, sí, pero también nos dijo que hay que ser humildes al reconocer un error. Entonces, esta es la parte pedagógica de la catequesis, en donde se inserta la humanidad, la sociedad. Prosigo. ¿Qué características tiene el constructivismo? Ya les decía, el estudiante, el alumno es el centro de las materias, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerza le da al alumno? Primero, libertad para crecer de manera integral. Busca potenciar a su persona, reduciendo sus limitaciones. Muchas veces yo le escuché a la hermano Felipe y a los hermanos y a muchos maestros, aquí procuramos que haya respeto entre los alumnos. Qué bonito valor el respeto. A ver, vívelo. Antier, el lunes, creo el lunes o martes, venía yo de un salón de secundaria y me quedé parado porque estaba todavía una maestra en mi salón. Hasta que saliera, pues yo entro. Y un niño de, creo que de segundo, del salón del final, venía corriendo rapidísimo. Y por el peso de su mochila se cayó, se fue de boca, se fue de bruces. Y otro que venía atrás de él, pero se agarró parejito, jajaja, se cayó, jaja. Venía una niña atrás de este niño que se empezó a reír. Y este huerco aprovechó y le dijo, y mira, tuvo no me acuerdo qué padre utilizó, vergüenza o decencia, quién sé cómo dijo, de levantarse a gatas. A mí me prendió, le dije, a ver, dije, si usted se hubiera caído y hubiera sido su compañero el que se burlara de usted, ¿cómo se hubiera sentido? No, hombre, agachó la cabeza. ¿Te hubiera gustado que tu compañero, con la compañera que está aquí atrás, se hubiera burlado de ti? Ya no sabía ni qué hacer ni qué decir. Calladito le dije, váyase. O sea, desarmarlo. Y ese es el respeto. Y a veces, vuelvo al punto, al adolescente, a ver, mijito, aquí no es burlarse del otro. A veces hay que hacer así, porque sí, qué padre, hay libertad de expresión, pero hasta dónde llega la parte de la libertad, ¿verdad? Es decir, daño al otro, no queremos que nos metan en asuntos que nos comprometen. Entonces, ¿qué quiere el docente al formar al alumno? Por lo tanto, ¿cuál es la inspiración? Que el hombre se autorrealice. De alguna manera, nosotros no somos eternos, ni el papá ni el maestro. Entonces, es que el alumno vea cómo va a crecer. Por lo tanto, el papel del maestro está jugándoselo por la sociedad, por los papás y el equipo de maestros, ¿sí? No es moldearlo con las expectativas con las que tal vez uno quiera, sino como un mero orientador. Oiga, pero es que a mí en mi casa me educaron así, yo quisiera que este chamaco rezongón, la típica, no una trompada en la boca, la antigüita. Aguántate. Aguántate. Cuenta hasta 10, ¿sí? Y por la buena. Y como les decía, tiene que haber una sanción, ¿sí? O sea, si hay una repercusión fuerte, es, a ver, mijito, aquí en seco y en cuanto pasó esto, ¿le gustaría a usted que esto? Ay, a ver. Entonces, sí es importante. Porque miren, a veces los maestros nos damos cuenta de que, ¿por qué el alumno es así? Pues porque el papá lo permite. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cómo se educa? En el momento. Entonces, ¿qué va a hacer el alumno? Crece en contacto con su medio social, experimentando en todo su contexto lo que significa vivir. Empieza a encontrar el significado por qué hace esto. Entonces, si tú lo metes a una sociedad de alumnos ya en prepa, perfecto, ya sé qué significa pedirle opinión a mis compañeros, y si opina diferente a mí, pero no me lo están imponiendo, ¿eh? O sea, él opina eso. Tenemos que hacer un significado completo. Y por favor, mamás y mamás catequistas, evalúen. Y no significa poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. A ver, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué piensas eso? Oye, ¿qué te pareció tal cosa? ¿Te gusta? Oye, qué padre, felicidades. Oye,
¿qué te parece si platicamos de esto? Oye, ¿cómo ves si estamos así? Oye, ¿qué te parece si vamos a socializar el aprendizaje? Entonces, ir tomando nota de los detallitos que a manera evaluativa el propio alumno poquito a poquito y solito va a ir soltando. No significa, por eso les decía, la educación holística hace uso de todas las herramientas, que un maestro siempre deba no poner examen. Claro, es importante la parte teórica, ¿sí? Es un diagnóstico, es importante. Aquí se aplica. Cítame, voy a poner un caso en la catequesis. Háblame o redáctame 3 mandamientos. ¿Ok? ¿Cuál de los mandamientos se te hace el más importante? Ah, amarás a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puedes vivir ese mandamiento? Ah, pues es que fíjese que mi papá quiere a tus papás. Hónralos. Cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva. Sí, sí pesa, mamás. Y sí le pesa a la maestra que a veces llega cansada de todo un día de trabajo y dice, ay, última hora, matemáticas. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Porque ya se me agotaron los recursos. Sí pasa, sí pasa. Y yo creo que a ustedes también les pasa como seres humanos que llega al final del día y creen que la mañana va a durar toda una eternidad y ya es hora de hacer la comida. Eso es ser humano, eso es experimentar la vida humana. Entonces, ¿cómo se mide el crecimiento personal? Mediante un proceso que también tiene que ver con el afecto. ¿Cómo siente el alumno? ¿Cómo sienten ustedes, mamás catequistas, mamás de casa, amas de casa, esposas, que están viendo el crecimiento de sus hijos, de sus alumnos? Es parte del proceso de la vida. ¿Cómo te gustaría, cómo les gustaría que su hijo, su hija fuera creciendo en un ambiente como la plantita, en donde la temperatura de la zona del vivero estuviera ad hoc? Miren, yo tengo una estrategia bien curiosa y cuando estuve en Ciudad Victoria, los alumnos de prepa me decían, oiga, usted siempre nos antoja. Siempre a la última hora yo les decía, ay, sobre todo cuando era época de invierno, decía, ay, le digo, imagínense ahorita llegar a su casa y que su mamá lo reciba con una sopita de fideo, unas papitas a la francesa, una milanesa, y ya cállese, me decían, no se va a antojar. ¡Qué rico! Llega a tu casa con una buena noticia. Digo, que su mamá valga la pena la milanesa, las papitas. Yo amo la sopa de fideo. Amo la sopa de fideo. Entonces, para mí la sopa de fideo es igual a amor, punto, no hay más. Y más si las hacían las abuelitas, le pueden preguntar a mi mamá, la sopa de fideo que más amaba era de mi abuelita materna o bisabuela, no me acuerdo. ¿Sí o no? O sea, son detalles de cariño. Entonces, en ese gesto de cuando uno prepara, porque a mí me gusta cocinar también, cuando están preparando su sopita, la comida para sus hijos, para su esposo, ¿en qué piensan? ¿En qué sienten? Mi esposo va a llegar cansado, mi hijo va a llegar cansado, qué bueno que llegue y tenga la mesa servida, que esté con una comida calientita. Claro que vale la pena. No es lo mismo darle 100 pesos a que coma en la cafetería, a que coma en la mesa de su casa con comida calientita. Se los aseguro, se los aseguro. Entonces, va por ahí esta parte, el proceso que se basa en hechos afectivos. Seguimos. Por lo tanto, ¿qué intuyó La Salle? La pedagogía del corazón, ¿sí? Entonces, presentó 3 claves en la pedagogía lasallista. Primero, la cultura, la experiencia de La Salle y el carisma, ¿sí? Innovó a través de diferentes aspectos muy interesantes, ¿sí? Viendo principalmente a la persona, viendo a la persona como un sujeto de salvación. Oye, ¿cómo es posible que este niño no sepa leer? Sabe vender muy bien, porque sí nos ha tocado que hay niños en la calle que te venden así y se saben las mañas de contar dinero o de venderte o de hacer estrategias de vender, pero no saben leer. Remóntense 300 años atrás, es obvio La Salle. Fue una intuición pedagógica. La Salle no fue ni psicólogo ni maestro, era sacerdote. Entonces, ¿qué sabía de pedagogía? Muy poquito. Por eso se llama intuición pedagógica. La Salle nunca dio clases.
Solamente una vez reemplazó un hermano porque se enfermó. Pero, oiga, entonces, ¿cómo hablamos de pedagogía lasallista? Porque el libro, el documento que se redactó, lo redactaron entre los hermanos y el fundador. Entonces, pues claro que tuvieron una manera de ver la realidad. No se fijó tanto en la letra, se fijó en el espíritu, en una historia en la que, así como él se sintió salvado, dijo, Jesús me llama a salvar a los niños. Bueno, vamos a tomar conciencia de que a través de la educación es como estamos revelándoles a Jesús a estos niños, ¿sí? Entonces, la escuela para La Salle se convierte en lugar de salvación. Entonces, mamás, su tarea de ser pedagogas es que este espacio en el que ustedes cada que van a la catequesis se convierte en espacio de salvación. Oiga, entonces les tengo que dar bonito, sí, pero no necesariamente cuando no deban andar bonito. Si tengan que reportar alguna situación y levantar un poco la voz y que se vean firmes, está bien. En la pedagogía lasallista se llama firmeza de padre, y si se la saben, ¿y cuál es? Firmeza de padre y ahora ternura de madre. Ternura de madre. Así es. ¿Sí? Entonces es bien importante las dos figuras, firmeza de padre y ternura de madre. Juntas van a hacer ese misterio de salvación, ¿sí? Por lo tanto, La Salle fue consciente de que el Instituto Lasallista era necesario. Bien, ¿cómo es hoy la gente o los niños y cómo eran en tiempos de La Salle? La pedagogía francesa, la filosofía francesa, se basaba mucho en la cuestión racionalista, ¿sí? Había que ser muy racionales en el sentido de que así es y punto, ¿ok? Había mucha pobreza, mucha ignorancia, solamente los ricos podían acceder en algunas cosas y algunos casos a la educación, ¿sí? Los niños estaban abandonados, sí, al igual que hoy. Abandonados no significa que anden vagando por las calles. Hoy el abandono se refleja de muchas maneras. Tenemos a los papás que trabajan todo el santo día y el pobre chamaco, niño, joven, adolescente, solito se saca de apuro, se hace de comer, se va a la escuela, se regresa a la escuela, se queda en la escuela y hasta que el papá se acuerda que tiene un hijo, le habla al celular, ahí voy por ti. Es un cierto abandono. Oiga, ¿por qué habla así? Así es. Sí, a mí me ha tocado ver en Matamoros, teníamos un alumno, ahorita pasó a tercero de secundaria, que cuando estaba en primero, el pobre velador eran a veces hasta las 8:30, 9 de la noche, y el pobre chamaco ahí. ¿Saben cómo era en clase el alumno? Hiper inquieto, hiper inquieto, hiper inquieto. ¿Qué hacía el maestro? Circo, maroma y teatro. De veras. ¿Qué haces con un niño que está abandonado? Pasaba de sexto a primera secundaria y el pobre alumno, cada vez que se citaba al papá, pues el papá no sabía dónde esconder la cabeza. Y sí dije papá, la mamá nunca iba a las juntas. Entonces, no hay tanta diferencia entre el ayer y el hoy, ¿sí? Entonces, el alumno, ¿qué va a hacer? Demanda atención hoy. Es cierto, también no tienen tanta tolerancia a la frustración. Rápidamente se desesperan y no quieren hacer eso. Yo lo veo en los alumnos de la prepa desde hace algunas generaciones, todavía antes de pandemia. No les sale bien la letra o el trabajo, arrancan la hoja del cuaderno. Vean cuántos de sus hijos o sus alumnos al poco tiempo de que inició el curso escolar, mamá, necesito un cuaderno, otra vez, tan rápido. Pero pues, ¿qué haces? ¿Trabajas tanto? No. La desesperación. No me salió. Sí pasa, Sí pasa, arrancan. Es algo sencillo, pero es tolerancia, poca tolerancia a la frustración. Aparentemente hay mucha comunicación por los celulares, pero no saben cómo expresar lo que necesitan y lo que quieren. Hoy en día, el lenguaje de la vestimenta es un lenguaje bien curioso. Las uñas, el cabello, los vapeadores, los piercings. Necesitamos escuchar
Y sí, así nos está tocando educar hoy. Entonces, ahora sí, aporte pedagógico de La Salle. ¿De qué se trata la pedagogía lasallista? Prevención. Por eso la vigilancia del maestro, la vigilancia del docente. Estás dando clase, un ojo al gato, otro al garabato. Es bien importante porque es a través del ojo que puedes decirle al alumno silencio, pero también es te estoy observando, estoy atento, no estás pasando desapercibido a que estás en mi clase. Si quieres atención, aquí estoy, te estoy viendo y me estoy adelantando a lo que tú puedas hacer. El reglamento o la guía de conducta en las diferentes secciones es para prevenir. Normalmente el lenguaje está diseñado para que sea a nivel preventivo, no, ¿cómo decirlo? No punitivo. Sí, claro, tiene que mencionar que a toda causa hay una consecuencia. Sí lo va a decir, tiene que haber una sanción. Pero la mayor parte del marco de convivencia se llama ahora, está referido a la prevención, ¿sí? Entonces, la necesidad del docente es, sí, dar la clase, pero estar atento a lo que pasa en el salón de clases. Y es bien importante, a lo mejor a ustedes no les toca hacerlo, pero el docente tiene que pasearse entre filas, tiene que conocer a los alumnos hasta por su nombre. A algunos maestros les gusta hablarles por el apellido, porque a lo mejor así le gusta al niño o al alumno que le digan. Está bien, pero tiene que conocer a sus alumnos. Sí, sí es complicado. Sí, porque a lo mejor si una mamá catequista va una vez a la semana, pues no lo va a conocer bien como la maestra que está todos los días de 7 a 2. Un poquito complicado. Entonces, el alumno, y esto creo que sí lo saben, va a saber con quién sí, con quién no. Ah, viene la mamá catequista. Ah, viene el maestro de química. Ah, viene la maestra de valores. A ver hasta dónde puedo con el maestro. Entonces, conócelo, ¿sí? Somos sus espejos. Somos sus espejos. Sí lo somos. Eso pasa con las personas en la sociedad. Somos espejos de los demás. Sí, sí, somos sus espejos. Entonces, estamos reflejando de alguna manera en nuestras relaciones humanas quiénes somos. Entonces, el docente tiene que forjar buenos comportamientos en sus alumnos, ¿sí? Entonces, una mirada, una palabra, un acompañarlos en el receso, un diálogo, ¿sí? Un acuerdo, el llegar a un acuerdo va a ser vital para ciertos alumnos. Poner condiciones en las cuales a ti te gusta estar en tu clase y bajo esas condiciones mantenerte. Me regreso a la analogía del vivero. La plantita necesita condiciones específicas para crecer. Y si no crece bien, el jardinero va a hacer todo lo posible para que esa plantita pues crezca. Porque de alguna manera voy a pensar en la parte económica. Pues se le muere una plantita, pues perdió, ¿qué les gusta? 200 pesos, 300 pesos. En la parte pedagógica, oye, pues me están encomendando un alumno, me están pagando por hacerlo. Órale, o sea, tengo que desplegar todas mis potencialidades de docente para que este huerco, esta huerca, salga adelante. Sí, el docente análogamente es el jardinero de las plantitas que tiene en su salón. Bien, siguiente herramienta pedagógica lasallista. Busca el desarrollo armónico, que se sientan acogidos. A veces la escuela es el único lugar donde el alumno puede vivir en paz, porque el caos está en su casa, que se sienta tranquilo. Me tocó a mí en Monterrey un niño cuya mamá prostituta. Me tocó conocer una realidad muy triste. Leonardo se llama, no sé si se llama el niño. Cuando la mamá tenía visitas en la casa, lo amarraba a una silla, le prendía la televisión en volumen alto y ay de él si lloraba o gritaba. Ay de él. Ay de él. Salían a comer, lo amarraba en el asiento del copiloto en su carro, le dejaba abierto el vidrio del copiloto. Ay de él si le gritaba a la gente que pasaba. Y la psicóloga me decía, cuando termine la primaria, entre primero y segundo de secundaria, si él sigue estudiando, no va a haber otra solución
que él encuentre dentro de sí que hacerse homosexual, porque carece del amor de la madre. Ay, ay. Siguiente, saber vivir, saber ser, saber creer, asegurándole que tenga el pleno crecimiento humano y espiritual para que consiga su formación integral, creando un clima de respeto, tolerancia y esfuerzo integrador. ¿Sí? Esa es la innovación lasalleísta. Incluir. Sí, estamos incluyendo a los alumnos que traen el pelo pintado, que traen, por decir algo, que tienen diferente tendencia sexual, sí, que se sientan incluidos. No les vamos a negar la educación. Que sean respetuosos ellos, pero también que los demás respeten. Y sí, ciertamente nos crea desazón porque no estamos acostumbrados tal vez a esta parte, pero es parte del proceso en el cual la sociedad está empezando a crecer. Y sí, la escuela tiene que crecer junto con la sociedad. La escuela funciona en base a la sociedad y la sociedad funciona en base a la escuela. Es un binomio que no se puede separar. ¿Sí? ¿Cómo sabe la escuela qué materias poner? Porque la sociedad se lo está diciendo. Así se hace un currículum. ¿Sí? Si en la sociedad está habiendo mucha demanda de salud, tiene que crear la universidad para que cree médicos. La escuela surge porque hay necesidades sociales. Y por último, necesita el docente estar en constante formación. No puede decir, ya acabé mi licenciatura y después de 20 años ya la hice. No, tiene que estar en constante formación y no limitarse a una sola competencia didáctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su trabajo lo va a demandar, las competencias pedagógicas, pastorales, religiosas, etcétera, lo van a demandar. Entonces necesita actualizarse. Y ustedes, mamás, todos los cursos, todas las pláticas, todo esto, les concierne. Conclusión, por eso es que la Salle suma a partir de la comunidad, no en solitario, suma. La implicación axiológica, es decir, la implicación de valores, no es un vacío pedagógico, sino es una orientación humano-cristiana. Acuérdense, ¿por qué educamos? Porque Jesús quiso formar personas. ¿Hacia quiénes? Hacia los más necesitados, en una perspectiva democrática, respetuosa y tolerante de la diversidad cultural. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Apenas estamos arrancando, ¿eh? El siguiente jueves va a estar más emocionante, ¿eh? No, todo bien, hermano. Bien. Muchísimas gracias. Nos está iluminando más, nos está abriendo un poquito más a nosotros como mamás catequistas, cómo llegar con los niños, cómo portarnos, cómo a partir de lo que ellos están viviendo, tenemos que empezar nosotros también a desarrollar la clase, ¿verdad? Muy bien. De hecho, el siguiente jueves voy a darle algunos tips, tanto pedagógicos, si les sirven, ¿sí? De nada. Ahora otra cosa, ya con esto también para ir cerrando. Tenemos que saber identificar, bueno, yo lo he vivido a lo largo de mi experiencia pedagógica, en qué área somos más buenos. O sea, por ejemplo, voy a ser muy franco, a mí me cuesta mucho trabajar con el adolescente de secundaria. ¿Sí? Esta parte ¿cómo decirlo?, de marcar las reglas. Yo suelo ser muy exigente en mi disciplina. O sea, yo sí suelo ser muy exigente en la disciplina. Entonces, sí, dentro de mi autoanálisis, tengo que ser muy consciente de que es una virtud, pero también es un doble juego de, bueno, ¿qué puedo decirles? ¿Cómo puedo decírselos? Entonces, no me es fácil la parte del adolescente de secundaria. Me la vivo como pez en el agua en prepa porque me gusta el reto humano. La parte del reto humano ético,
con la cuestión de la parte de la formación de valores, la filosofía, soy delfín, o sea, me muevo como delfín, así bien a gusto, bien padre. Entonces, sí, o sea, uno tiene que saber sus limitaciones. Entonces, la pedagogía tiene que redoblarse. Por ejemplo, cuando llegué a Matamoros, yo venía de Monterrey, de tener titularidad 3 años de preparatoria, 5º semestre, y me bajan a 1º de secundaria. Entonces, hablarles de universidad y que esto, que el otro, bajarles a, fíjense que de la primaria, y fíjense que, pues, sí, las materias, y va a haber, ay, de veras, va a serlo, ay, cuesta. Entonces, la pedagogía, sí, el camino, a su mecha, pues sí es pesado. Entonces, es saber cómo ubicarnos en el contexto. Ahorita, con los de tercero de secundaria, pues ahí van, ¿verdad? O sea, y se están adaptando a mí, es decir, a mi manera de cómo les estoy pidiendo las cosas, porque sí se las pido, de alguna manera firmes. Por ejemplo, una primera regla, siempre que yo llegue al salón, tienen que estar de pie. Porque llegan y se sientan. A ver, les dije, la primera semana, ok, todavía el martes, miércoles, ayer, a ver, les dije que siempre que entre, a la hora que sea, tienen que estar de pie. Hoy ya no les dije nada. Me paré en la puerta, crucé brazos y me les quedé viendo. Y mi postura fue, ya no voy a gastar saliva, ya vengo muy cansado. A ver, y no voy a empezar clase hasta que se apliquen. El hermano Felipe tiene una regla. ¿Qué es lo primero que enseña el maestro? ¿Se la saben? Los dientes. O sea, firme. Porque si no se te trepan y se aprovechan. Entonces, vamos a ver quién puede más, mijitos. Se escucha extraño, pero así tiene que ser. Y a veces con el de prepa también. O sea, las cosas claras. Porque el lugar es lugar donde estás creciendo, formándote. No es el antro, no es la cantina, no es el cine, no es el circo, no es tu casa, ¿sí? Si en tu casa te dejan decir groserías, aquí no, ¿sí? Aquí vienes con un código de vestimenta que se te está pidiendo porque le haces caso al lugar que te está acogiendo para educarte. O sea, esas cuestiones civiles básicas tienen que quedar bien claras. Que si el alumno dijo una grosería, qué pena, pero aquí no vas a decir groserías porque el maestro o el docente no te está hablando con groserías. Así de fácil. Si en tu casa quieres decir groserías y tu mamá o tu papá te dejan bajo un contexto X, tú sabrás. Pero aquí, no. ¿Está mal? No. Estás marcando límites. Y está bien. Y se deben marcar límites. En fin. Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora por el mismo canal. Nada más si quería compartirles algo. La 4ª plática la va a dar una amiga mía que es la actual coordinadora de primaria de allá de La Salle, Matamoros, que estuvo un tiempo en pastoral. Ella va a dar también continuación de la pedagogía latista, pero ya en algunas características muy particulares del docente. De hecho, ya a partir de aquí, ya más allá de teorías, vamos a ver cosas del docente, que sí, que no, que puede hacer, reglas, tipos de maestros. O sea, voy a aterrizar mucho, o vamos a aterrizar mucho en la parte de la cuestión docente con el toque lasallista. ¿Sale? Bonita tarde. Gracias, hermano. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias, hermano. Gracias. La próxima semana. Mamá, Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.